Él ha estado pastoreando la iglesia bíblica Osana en el área de Dallas, Texas, por 31 años. También tiene un bachillerato en teología, una maestría en ministerio bíblico en The Master's Seminary en California, de California. Además está cerca de concluir su maestría en divinidades, también en el mismo The Master's Seminary. El pastor Víctor Achila es fundador y director de Heraldos de la Verdad. Él ampliará, si gusta, un poco más acerca de ese ministerio, pastor. El pastor Víctor tiene un amor por la palabra de Dios y un compromiso con la predicación expositiva. Reconoce que este amor, fuerza y pasión solo proviene de la operación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En sus propias palabras dice: solo por la gracia de Dios tengo la fuerza y disciplina para servir al Señor. La historia de Caleb ha sido para él una inspiración, ya que a la edad de 85 años pidió tomar, no él, Caleb, pidió tomar, él tiene como 23 años creo, pidió tomar el monte para conquistarlo, según Josué capítulo 14, versículos del 1 al 10. Mis amados hermanos, vamos a recibir con un aplauso a nuestro pastor Víctor Achila, quien trae el consejo del Señor este día. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me permiten levantar eso un poquito, sí? Amén. Les agradezco por el privilegio que me dan de predicar la palabra. Pastor, gracias por ese privilegio. Y agradecidos con todos ustedes, con el Señor, por permitirme estar en este lugar. Y también tan generoso el hermano. Solo cosas buenas cuentan de uno, ¿verdad? Pero también debería uno incluir en esa biografía las cosas malas. Pero por la gracia del Señor somos salvos y ese es el gran privilegio, ser hijos de Dios. Todo lo demás, hermano, creo que debe quedarse ahí. Así que vamos a entrar de lleno a la palabra. Déjeme que ponga mi reloj para que no me pase. Me dijeron que más o menos el pastor aquí predica 2 horas. Así que no se preocupe, normalmente predico 50 minutos, así que voy a ponerlo. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 1, por favor, versículo 19 al 26. Capítulo 1, versículo 19 al 26. Dice así la palabra del Señor: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza, sé que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y aquí está este verso tan hermoso: pues para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Señor, te damos gracias este día por este hermoso privilegio, Señor, por este lugar, por este pueblo que tú has traído, pero sobre todo por tu palabra, Señor. Porque gracias, Señor, por tu gracia podemos abrir tu libro. Gracias, Señor, por estas iglesias que están predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu verdad en esta porción.
Ayúdanos, Señor, a poder escucharla, glorificarte mientras escuchamos la palabra con toda nuestra atención, con todos nuestros sentidos, Señor, tratando de entender. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra, a vivir esta palabra. Dame la gracia, Señor, para transmitir esta verdad y que juntos, Señor, podamos vivir bajo el consejo constantemente de tu palabra. En el nombre de Jesús nosotros lo suplicamos. Amén y amén. Nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, ¿cómo debe vivir un creyente? Pero esa pregunta nos lleva a varias otras preguntas. Si lo hacemos en primera persona, entonces debería preguntarse cada uno, ¿cómo vivo yo en relación a las Escrituras? ¿O vivo en relación al mundo? ¿O estoy siendo influenciado de una manera invasiva, como el mundo me enseña que debo vivir? Por ejemplo, ¿qué es el gozo para ti? ¿Qué significa el gozo que la Biblia proclama? ¿Es acaso esa alegría que uno siente porque le subieron el sueldo? ¿O es acaso esa alegría que se siente incluso con algunas expresiones en las emociones cuando se empieza a enamorar? Uno escucha constantemente decir, no, el matrimonio es totalmente otra cosa al noviazgo. En el noviazgo era todo miel, dulzura, amor, gozo. Ella me aceptaba como yo era y yo la aceptaba a ella como yo era. Pero cuando empieza el matrimonio, y como ya somos cristianos, entonces somos bíblicos, como empieza el matrimonio, dice el noviazgo es el cielo, pero el matrimonio es el infierno. Si has escuchado estas cosas donde la gente, esas estadísticas donde de cada 10 matrimonios o de cada 12 divorcian uno, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es la vida de un creyente. El gozo en el matrimonio no comienza en el noviazgo, hermano. En esa relación donde uno se está conociendo, ni siquiera entiende cuán profundo es el amor de un matrimonio. Y entre más años tenemos casados, más amamos a nuestro cónyuge. Es un deleite. Llega el momento en que uno no puede, no quiere estar alejado de su cónyuge. El gozo del Señor que Dios da no es la alegría del mundo. No es esa alegría instantánea que parece un sub y baja, donde en algún momento la gente está bien y en el otro está totalmente imbuida en una depresión. La vida de la mayoría de la gente es como ir a un parque de diversiones. Entonces se sube a esos juegos donde uno paga, hermano, donde uno paga para que le dé terror. Y se va a Six Flags y se sube tal vez al ride más alto y luego se deja venir. Y eso es emocionante, pero termina en cosa de un minuto o menos o más. Y luego, ¿qué es el gozo? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo debes vivir tu vida? Esa sería mi última pregunta. ¿Cómo debes vivir tu vida como creyente? ¿Te debe afectar las cosas que están alrededor del mundo? ¿Te debe afectar eso? Bueno, Pablo responde en nuestro texto a esta pregunta. Y no responde porque le están preguntando, él le responde porque así vivía Pablo. Pablo escribe esta carta a los filipenses mientras él está preso. Él está preso y él anhela regresar a verlos y también a otras iglesias. Pero él sabe que está sometido a la soberanía de Dios y sabe que podrían también mandarlo las autoridades romanas a la muerte. Él lo sabe. Pero él expresa lo que desea hacer, pero sabe que está sometido a la voluntad del Señor.
Y es en esa condición en la que Pablo está en una cárcel. Por favor, no se imagina una cárcel como nosotros la imaginamos hoy, que los presos tienen su desayuno, su almuerzo, su cena, aire acondicionado, calefacción. Pablo estaba en un lugar inhóspito, en un lugar donde no había aire acondicionado, ni siquiera le llevaban comida. Así que muchos de los presos que estaban ahí morían porque no tenían un familiar o un amigo que les llevara comida. Así que Pablo está en esas condiciones. Claro, Pablo no fue abandonado jamás por la iglesia y se encargaron de él. De repente algunas veces tuvo hambre, porque Pablo dice que aprendió a estar en todo eso. O sea, algunas veces él tuvo hambre. Así que en nuestro texto, hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26, hay 3 realidades que hoy a ti te enseñarán el gozo de aquellos que viven para Cristo. El gozo de vivir para Cristo. Esa es esta verdad central que hay en este texto, el gozo en Cristo Jesús. Y yo quiero explicarte esto a través de esas 3 realidades. El primero es dar fruto, el segundo es dedícate al Evangelio y el tercero es discipula a otros. Y vas a darte cuenta cómo cada porción que vamos a explicar tiene que ver con esos puntos. Da fruto. Versículo, en los primeros versículos, si lo leo de nuevo, escucha esto. Porque sé, dice Pablo, que esto resultará en mi liberación. Leo un poquito antes para tener el contexto. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, dice él, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones. O sea, todos los ataques que estaba teniendo de aquellos que predicaban a Cristo y lo predicaban correctamente, el problema era su actitud. Solo le estoy dando un contexto, versículos atrás. Lo predicaban con la actitud de competir, no con la actitud de que Dios fuera glorificado. Porque sé que eso resultará en el 19 en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo. Pablo está creyendo y esperanzado que Dios lo va a liberar por las oraciones del pueblo, de la iglesia. El 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Entonces ahora, Pablo empieza, y aquí empieza nuestro texto. Pablo empieza y dice en el versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, este versículo es hermoso, hermano, es importantísimo, es vital, porque este versículo te dice a ti cómo debemos vivir o cómo vivía Pablo. Pablo dice, pues para mí el vivir es un verbo presente continuo. ¿Qué significa eso? Que él está viviendo continuamente todos los días de su vida. Así que así vivió Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿cómo vives tú como creyente? Vivir en Cristo, vivir unido a Cristo, esa frase proposicional, en Cristo, unido a Cristo o con Cristo, podría ser la explicación. Esas 2 maneras, vivir unido a Él, eso es sometido a su palabra. El Evangelio, hermano, no es algo efímero. El Evangelio no es un mensaje subjetivo. ¿A qué me refiero con eso? A que la gente dice, bueno, yo vivo por fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso debe ser explicado. En mi país, hermano, conozco a hombres que por 40 años predicaron el Evangelio como evangelistas. Una vez yo admiré a uno de ellos, una vez que me siento, él llega a Dallas con su esposa y yo me siento a hablar con ellos. Los invito a cenar y yo le pregunto a la hermana, y había llevado a mi esposa, estamos hablando de hace unos 23, 24 años, y había llevado a mi esposa y le pregunto a la hermana, ¿cómo la ha bendecido a usted el ministerio de su esposo? Y ya sabe usted cómo son las hermanas, de directas,
y de honestas. Y aplaudo eso. Y me dijo esto, mira, ministerio. Pues los 40 años que él salió, yo tuve que ver cómo alimentaba a mis hijos. Eso. Y él contestó, pero es que estoy viviendo por fe. Y mi esposa me dijo después en la casa, cuidado, se te ocurre vivir por fe. Es un concepto equivocado. El Dios que te ha llamado, Él siempre te va a sostener. Pero tú debes trabajar. Cada uno en el lugar donde está. El que no trabaje, que no coma. No es un concepto efímero esto. Así que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de un creyente debe estar marcada por esto. Porque hay una diferencia, hermano, entre ser cristiano totalmente y creer que soy cristiano. Por ejemplo, si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo y estás sentado esta mañana aquí, tú vas directo al cielo. Si tú eres uno que se cree que es creyente, porque conoce la teología, la sana doctrina, pero no ha nacido de nuevo, y eso lo sabe Dios, y lo sabe la gente que te rodea, porque por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Un creyente tiene frutos dignos de alguien que se ha arrepentido. Un creyente tiene, por lo menos, aunque no se le vean todos, se le ve los frutos que la Biblia menciona. Un ejemplo de ello es Gálatas. Pero si tú dices, pero hermano, yo acabo de empezar, por lo menos una hojita verde se ve que está creciendo, pero algo se va a empezar a ver. Pero si tú no vives en Cristo, no vives con Cristo, tú, aunque creas que vives, puedas estar parado debajo del infierno hoy mismo, porque no entiendes esta verdad gloriosa. Por eso Jesús le dijo en Juan capítulo 3 a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo quién era? Era un maestro de Israel. Te es necesario nacer de nuevo, y pertenecía al Sanedrín. Así que para mí el vivir es Cristo. La vida de Pablo estaba permeada por la vida, por Cristo. Una pasión por Él, un rendimiento a Él. Pablo había sido invadido totalmente por Cristo. ¿A qué me refiero como invadido? O lleno, o arropado. Un ejemplo, para explicártelo como un ejemplo. Cuando uno se enamora, sus emociones están atrapadas. Con el enamoramiento controla nuestras emociones. Y a ti te llega, a ti y a mí, cuando nos pasó eso, uno llega a decir, las mujeres llegan a decir, ese es el hombre de mi vida. Y después de casadas, me equivoqué, pero ya no puede hacer nada. Ya casada no puede hacer nada. Yo pensé que era el hombre de mi vida. Algunas que son un poquito más poetas dicen, es mi príncipe azul. Y a casada se le quita la poesía y dice, mi príncipe azul se convirtió en un sapo. Pero ¿qué sucede? El enamoramiento lo que hace es controlar nuestras emociones. La vida en Cristo, hermano, va todavía más allá que una emoción. La vida en Cristo controla tus pensamientos, tus inquietudes, tus anhelos, tus deseos. Y por supuesto que ahí hay algo que Pablo llama gozo. La otra oración es que Pablo dice, por otro lado, para mí el morir es ganancia. Así que Pablo sabe, ¿por qué era ganancia para Pablo la muerte? Porque sabía que él había recibido la eternidad de parte de Dios, vida eterna. Y él al morir estaría con Cristo. Por eso era ganancia, eternamente. Él no prefería quedarse en la tierra por un gusto humano. Él prefería estar con Cristo. Luego veremos más adelante lo que está diciendo. De hecho, la palabra ganancia es una palabra que se utilizaba en tiempo de Pablo como un lucro, es decir, yo doy, yo presto para obtener algún significado, o alguna ganancia de dinero, de algo, de alguna posesión. La ganancia de Pablo, pues, es obvia, como ya se los he dicho. Y acompáñenme a 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 8.
Segunda de Corintios 5:8, te lo leo. Mira esta forma de ver. Versículo 6, voy a empezar en el 5:6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pablo retoma aquí en Corintios, está hablando de cómo vivo en relación a Cristo, pero también está diciendo que un día seremos recompensados en el tribunal de Cristo. O avergonzados. Así que para Pablo esa es su ganancia. La ganancia para ti y para mí debería ser siempre pensando en ella, que un día viviremos con Él. ¿Te recuerdas Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando en su oración? Acompáñame ahí a Juan capítulo 1, versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 1 al 3. Es una oración hermosa que está llena de una enseñanza hermosa. Yo te lo leo. Juan 17, 1 dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Ahora, yo me detengo ahí y te hago una pregunta. Si alguien te preguntara, al que estás evangelizando y le estás hablando de ese texto y te pregunta, ¿qué es la vida eterna?, ¿qué responderías? La respuesta está ahí en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué está diciendo Jesús? Conocerlo no es conocerlo académicamente, intelectualmente, teológicamente, y eso no es que sea malo, pero conocer a Cristo en este contexto y a Dios Padre es conocerle personalmente, y esa es la obra de Dios, del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así que la vida eterna, amados hermanos, es conocerle a Él, pero esa vida eterna va a tener su expresión máxima en nosotros cuando nosotros seamos glorificados y seamos llevados y estaremos viviendo con Cristo Jesús. Así que esta ganancia de Pablo era ver a Jesucristo cara a cara, vivir con Él, y un día tendremos ese privilegio. Y luego Pablo sigue en el 22, dice: pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera. Mire lo que está diciendo. ¿Qué está hablando él? Está hablando de fruto. Por eso en este primer punto estamos hablando de que la vida tú debes de vivir como creyente en el primer punto como dando fruto. Y Pablo aquí está hablando en su don de servir a la iglesia. Y todos fuimos llamados a servir. Mira, hermano, yo creo que tú sabes esto, pero es importante que te lo repita. Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene en la misión de la iglesia es la misión de Dios y es la misión de Cristo. Y esa misión se podía dividir en misión A y B. La misión A es servir a la iglesia, servirnos unos a los otros. Y el inciso B es servir al mundo. ¿Cómo servimos al mundo? Proclamando el evangelio. ¿Cómo servimos a la iglesia? Bueno, en esos 32 mandamientos de amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros, animados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. Usted cuando viene a la iglesia debería de traer eso, o cuando se junta con los hermanos debería traer esos mandamientos en su mente. Debo animar al hermano. La hermana dice: debo animar a la hermana. El hermano debe animar al hermano. Y si el hermano se está portando mal, debo exhortar al hermano. Y después de la exhortación, debo animarlo. Hay aquí una verdad de Pablo. Debemos dar fruto. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí, escuche esto, porque aquí esto explica una labor fructífera. Está en
en lo que Pablo está diciendo aquí es que está expresando, en su contexto gramatical, está expresando una verdad. Él quiere, en todo lo que hace, quiere hacer algo fructífero. La iglesia debe dar fruto. La iglesia no es el pastor. El pastor es los pastores son aquellos que Dios llamó para dirigir la iglesia. Pero el pastor sabe, hermano, los pastores sabemos que toda la iglesia debe funcionar para la gloria de Dios, sirviendo al Señor conforme a las Escrituras. La vida de la iglesia, la vida de la iglesia es esto. Por eso Pablo dice en ese versículo 22, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, dice Pablo. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo? No sé si quedarme aquí en la tierra o irme con el Señor. ¿Usted qué preferiría? Si me pregunta a mí, le diría irme con el Señor. Pero Pablo no está diciendo que él va a decidir. Más adelante nos enseña Pablo que él va a hacer de todas maneras la voluntad de Dios, pero él está expresando, lo que está expresando él es su corazón. Yo soy capaz, y el Señor dice que me quedo, yo lo haré con gozo, porque esto es lo que ustedes también necesitan. Este fruto es el fruto de su trabajo. No significa una ganancia personal. Hermano, nosotros en la iglesia, solo para darle un ejemplo, no estamos aquí para estarle prestando dinero a la gente. Cuando la gente te dice, hermano, présteme dinero porque no tengo para comer. Bueno, lo voy a prestar, pero me lo paga en 2 semanas. Usted no preste dinero para comer. Usted ayude al hermano que no tiene dinero para comer. Hermano, fíjese que compré mi laptop y me la van a quitar porque no la he podido pagar. Por favor, hermano, lo lamento, mi hermanito hermoso, diga. Pero no me puedo meter en esa irresponsabilidad suya. No compre las cosas por abonos o al crédito. Bueno, ese es otro tema, no se enoje conmigo. Solo es un ejemplo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Okay, solo estoy dando un ejemplo. Entonces, no sé cuál escoger. En esta oración, el apóstol nos enseña que él no tenía la posibilidad de decidir sobre su vida. Por eso él dice, entonces no sé cuál escoger. No puede escoger. Porque quien iba a decidir cuándo Pablo iba a vivir o cuándo iba a morir era únicamente Dios. Pablo es el mensajero de las buenas nuevas. Y ese mensajero de las buenas nuevas estuvo preso, estuvo sufriendo por el evangelio. Él sufrió en todo su ministerio por causa del evangelio. Pero el mensaje, mientras él estaba preso, el mensaje se expandía y se expandía y se expandía. Y nunca nadie podrá detener ni poner preso al mensaje del evangelio. El mensajero estaba preso, pero el mensaje seguía avanzando. Y un ejemplo de eso es lo que Pablo escribe al final de la carta de Filipenses. Vaya conmigo así rápidamente al versículo 4. Miren lo que Pablo dice. Y aquí en el versículo 4, usted y yo tenemos que hacernos una pregunta por lo que Pablo dice. 4:21 dice, salúdenme a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan. Todos los santos los saludan, especialmente a los de la casa del César. ¿Qué pasó? ¿Por qué está enviando saludes a los de la casa del César? Porque a él, como estaba preso, le cambiaban al soldado cada 2 semanas. Vamos a suponer que estuvo 1 año. Tuvo 32 soldados que lo estaban custodiando. ¿Y qué hizo luego? Él evangelizaba a cada soldado. Así que Pablo no podía salir, pero él evangelizaba a cada soldado. Y esos soldados, muchos se convirtieron y fueron a predicar el evangelio, ahí donde trabajaban. Y algunos de ellos custodiaban la casa del César y también predicaban el evangelio. Así que se fue convirtiendo la gente, la obra de salvación por otros que escuchaban el evangelio. Pero todavía ha comenzado con lo que Pablo hacía. Pablo, aún preso, no se quedaba callado, seguía sirviendo al Señor. Cuando usted evangeliza, usted no está sirviendo a usted mismo, usted está sirviendo al Señor. De nuevo, cómo vive la vida. Esto es importante. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante? Por la causa por la cual Cristo murió. Y Cristo murió para rescatar a su iglesia, aquellos que deben y debían de ser salvos. Y entre ellos está usted.
Por eso usted y yo servimos al mundo. ¿Y cómo lo servimos? Lo servimos proclamando el Evangelio. Pero ese servicio debe ser con gozo. Con gozo, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta cuando, antes no pasaba tanto, pero usted va a un restaurante y los meseros lo atienden mal, con una actitud equivocada? ¿Y usted qué hace? ¿Se enoja? ¿Se levanta y se va? No hay que hacer eso. El mesero está mal, pero usted no permita que le quiten su gozo. Ya que dan ganas de a la hora de la propina, porque a la hora de la propina, cuando llevan la cuenta, van tan amables y dan ganas de ponerle cero en conducta. Pero la vida de Cristo, hasta ahí damos testimonio, hermano. La vida en Cristo es dar testimonio. Y nosotros debemos dar testimonio siempre, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. El gozo de aquellos que viven en Cristo. La fuente de ese gozo es Cristo. De nuevo pregunto, ¿cómo vives la vida? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, mis amados hermanos. Dedícate al Evangelio. El primero es dar fruto, que tu obra como creyente, que tu vida como creyente sea fructífera. El segundo es dedícate al Evangelio. Pablo dice en el versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado. Esa palabra, ese verbo, hermano, no necesariamente está hablando de que él se sentía deprimido, sino que habla de que él se sentía fuertemente agarrado de un lado y del otro. ¿De qué está hablando? Por un lado, quería seguir sirviendo a la iglesia. Y por otro lado, que es el lado más hermoso, quería estar con Cristo. Por ejemplo, él de nuevo dice en la segunda parte, y se lo leo completo, pues de ambos lados me siento apremiado. También en la segunda parte dice, teniendo el deseo de partir, el deseo de estar con Cristo. Incluso esa palabra es intensa, deseo. Esa palabra es intensa porque es la palabra que se utiliza, puede traducir como lujuria, pero aquí no está hablando de una lujuria. Aquí está hablando de un deseo intenso por estar con Cristo. Deseo estar con Cristo, anhelo estar con Cristo. Ahora, déjeme que le aclare algo en cuanto a esto, porque creo que hay una enseñanza equivocada en cuanto a esto. Y es que la gente dice, yo voy al cielo. Amén. Eso yo no lo voy a rebatir. Yo voy al cielo, hermano. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú deseas, como Pablo lo muestra aquí, con ese deseo, con esa fuerza de la que habla Pablo? ¿Deseas a Cristo? Porque si tú no deseas a Cristo, por ejemplo, viniste a la iglesia y llevas 3 semanas de no abrir la Biblia, llevas 2 meses de no orar o 1 año sin orar, pero tú sigues viniendo a la iglesia, tú no dejas la iglesia. Pero si tú no tienes el anhelo de estar aquí en la tierra con Cristo, tienes que preocuparte. Porque cuando entres al cielo, si entras al cielo así, vas a suplicar que te saquen. Porque no vas a desear esa santidad. Es imposible que alguien pueda entrar al cielo, pero solo es un ejemplo. Es que esto no comienza cuando esté en el cielo, le voy a adorar. Cuando esté en el cielo, le voy a cantar. De hecho, cuando estamos cantando, se debía de oír tanto la iglesia, porque muchas veces solo se oyen los que están aquí. Pero, y la iglesia no lo está viendo. Es un anhelo de expresar, hermano. De vivir con Él. De estar en Él, de todos los días. Lo primero que un cristiano hace y anhela, de repente no siempre se va a cumplir, porque la mamá que está atendiendo a niños de meses, ni siquiera se levanta, la levanta el niño a las 7 de la madrugada con los gritos y ya sale. No se va a poner a orar en ese momento, man. Tiene que atender al niño. Y ahí entra el varón cuando una madre tiene un niño de 2 años y el otro de meses. Ahí entra el varón para decirle, mi amor, ve de unas 2 horas al cuarto, descansa, lee la Biblia, órale al Señor, yo aquí me quedo a cuidar. Me asusta el silencio cuando hablo de los hombres. Pero los creyentes así somos, ¿verdad, hermano?
no callados, sino que queremos servir a nuestra esposa o viceversa. Así que teniendo ese deseo, ¿cuál era el deseo de Pablo? De estar con Cristo. Con esto quiero quedarme, de estar con Cristo. Anhelas, hermano, estar con Cristo. Hoy veniste a la iglesia, venías con ese anhelo. Es amar, amar. Yo regreso a esos años cuando tal vez no teníamos un conocimiento bíblico, pero aunque lo tuviéramos, cuando uno se empieza a enamorar, las emociones son controladas por eso. Y uno mira a aquella jovencita como la única en el mundo. Si ese amor tuyo es verdadero, tu esposa hasta la fecha la sigues viendo como la única en el mundo. Aunque le salgan arrugas y canas y un poco de peso. Ella es la hija de Dios que el Señor te dio para que la cuidaras. Bueno, y no son solo las hermanas, las esposas las que se envejecen, también uno. No es que ellas se envejezcan y uno esté como el joven de 20 años, no, sí, vamos igual. Pero somos atrapados, el amor en el matrimonio nos atrapa, hay una interdependencia. No estoy hablando del matrimonio, estoy dando un ejemplo de lo que es la vida en Cristo. Estoy buscando la manera de transmitirte esto, hermano. Qué hermoso es vivir en Cristo. Y eso, y Pablo aquí resalta, y no es la única virtud, resalta ese gozo inefable que hay. ¿Todavía estás aquí conmigo? Versículo 23. 22, sin embargo, ahora Dios estoy en Colosenses, versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Ese deseo de Pablo era intenso. Mira 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo. Te lo leo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación. Ahora Pablo sabe que ya va a morir. Es la última carta que escribe. Sale de la cárcel en Filipenses y va con la iglesia. Pero ahora aquí Pablo dice, pero yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación y el tiempo de mi partida ha llegado. Mire lo que dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me espera, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me ha entregado en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa fue la vida de Pablo. Pablo vivió sirviendo a Cristo. Eso significa sirviendo a la iglesia y sirviendo al mundo. Pero lo hizo con un elemento, por decirlo de alguna manera, con ese elemento único que es el gozo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Entonces esa palabra partir con Cristo. El apóstol anhelaba estar más allá de este mundo. Él quería estar con Cristo. Incluso él dice esa expresión, y esto es muchísimo mejor. También se podía entender como que esto es mucho más atrayente. Sin embargo, en este pasaje que estamos leyendo, sobresale una idea adicional dentro de la verdad o el concepto, mejor dicho, de la tradición judía. Ellos pensaban que en el Hades ya no había nada. O sea, solo estaban ahí sin saber mucho, pero cuando los creyentes mueren, no ingresan, que sea la idea de los rabinos, a un sueño profundo. Cuando los creyentes mueren, hermano, no ingresan a ese sueño, sino que están presentes en Cristo Jesús
Y Pablo, regrese conmigo a Filipenses. Mire, dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es necesario por causa de ustedes. Pero él en el 23 habla de esto, que él quiere tener el deseo de partir y estar con Cristo. Si él muriera y está en un sueño inconsciente por 2000 años o por 2500 años, él no estaría en eso. Así que él anhelaba eso, sabía que después de su muerte, de su partida, él estaría con Cristo. Y por eso él dice, esto es mucho mejor. Que el gozo del Señor permee tu vida, hermano. Que esto que estás escuchando te anime a vivir para Cristo en santidad, amando su palabra, amando servirle a Él, que es sinónimo de servir a la iglesia y de servir al mundo. Pero que estés permeado con gozo. Cuando tú comes un desayuno, huevos que nunca faltan o frijoles, sin sal, ¿cómo lo sientes? Lo primero de repente que alguno hace es voltear a ver a su esposa y decirle, ¿qué pasó, mi amor? Y la esposa le trae sal, pues échale sal. Creo que para la mayoría de mexicanos, eso es lo que yo entiendo con todos los mexicanos que conozco y al lugar donde, cuántas veces he ido a México, la comida sin chile no tiene sabor. Y uno, como diría el hermano, uno como Chapín, la comida con chile es un dolor. Y si no pueden comer, porque es que también hay picante de picante, ¿verdad? La vida sin gozo. La vida en el Evangelio sin gozo, hermano, es una vida seca. Es una vida sobre todo sin fuerza. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. No dice, el gozo del Señor es mi alegría. El gozo del Señor me mantiene siempre contento. No, hermano. Claro que no. El gozo no es sinónimo de contento. Aunque está bueno estar contento. El gozo es sinónimo de fortaleza. ¿Qué es lo que más necesitamos en la vida? Fortaleza para enfrentar todas esas cosas. ¿Cómo explica usted que Juan no, cuando lo están quemando, él empieza a cantar? Vamos a suponer que estaba cantando el canto que los hermanos cantaron. Cuán grande es Él. Y cuentan los que estaban viéndolo que se sentía el olor de la carne quemada. Y él seguía cantando. Hasta que la muerte apagó su voz. Muchos se convirtieron y semanas después habían 100 hermanos en las hogueras. Se agarraron de las manos y ellos empezaron a cantar, emulando lo que había hecho. ¿Y qué sucedió? Igual, el fuego, ellos cantaban y se iban callando los que iban muriendo. Solo la muerte los cayó hasta que el último murió quemado, de pie, cantando. Así que el gozo, no crea usted que Jesús en la cruz tenía una alegría porque lo estaban matando. Él estaba sufriendo profundamente. Pero el gozo del Señor es una fortaleza, una peña inamovible. ¿Y cómo debes de vivir tu vida? De esa manera, con Cristo lleno de gozo. Y Pablo en esa visión de servir dice en el versículo 24, sin embargo, continuar en la carne me es más necesario. Esto es hermoso aprender de Pablo, es un modelo para nosotros, entregados por el amor. Pablo nos modela el gozo de aquellos que viven para Cristo. En una cárcel. Él está en una cárcel. No solo está enseñando algo que él recibió o que él estudió. Él está enseñando algo que está viviendo. Y esa enseñanza es impactante. Esa enseñanza transforma vidas. Llevemos esto al matrimonio. ¿Cómo vives, hermano? Hermana, ¿cómo vives como pareja? ¿Hay un gozo entre ustedes dos? ¿Qué haces cuando tu esposa, hermano, está molesta? Debes de recordarte de que eso es normal. Porque somos todavía pecadores. Y no necesariamente que enojarse sea pecado.
Porque al fin el enojo, ¿qué nos enseña? Que hay algo que está mal, ya sea dentro de nosotros o fuera de nosotros. Pero mientras la esposa descubre si el problema la tiene ella, tú debías tener la fortaleza de soportarla con paciencia. Mi amor, ¿y por qué estás enojada? Tú me enojas. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cuando le pase el enojo, tú habrás pasado la prueba o la habrás reprobado. Bueno, y viceversa. Es el gozo del Señor. Porque es verdad que nos es muy fácil servir a la iglesia y algunas veces se nos olvida que aquella iglesia más pequeña que es nuestro hogar, nuestros hijos y nuestro cónyuge es la primera iglesia que debemos servir. Yo he escuchado muchas veces, sobre todo lo he escuchado de las hermanas. Hermano pastor, y casi me traen de la oreja al esposo. Es que mire, mi esposo tan amable con todas las hermanas, bromea con ellas, con los hermanos, pero en mi casa ni me habla. Yo algunas semanas le he tenido que decir, hermana, por favor, sálgase un momento, déjeme hablar con su esposo. Hermano, cuénteme cómo se arrepintió usted. ¿Cómo eso fue su arrepentimiento? Ah, pues yo nací cristiano, hermano. Y así que cuando me da esa respuesta, ese hombre no ha nacido de nuevo. Si no puede explicar lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre te acompañará y tú estarás ahí viendo tu pecado. Cuando tú estás arrepentido, tú ves tu pecado, no uno. Tú ves todos los pecados que hay en ti o yo. Así que si de repente miras un pecado en el pastor, miras uno porque no puedes ver su corazón. Miras un pecado a tu esposo o a tu esposa, no le vas a ver un pecado, le vas a ver 2, 3 o 4. Pero tú, como una persona creyente donde opera el arrepentimiento, vas a estar viendo cuántos pecados. Bueno, es un ejemplo del servir. Sabemos a quién servimos. ¿A quién servimos? A gente redimida, pero que está siendo perfeccionada. Y como tal, debemos soportarnos los unos a los otros. Y esto, hermano, nos lleva a nuestro último punto, el fruto. Da fruto, dedícate al Evangelio, predica el Evangelio, sirve a los hermanos con gozo y por último, discipula a otros. Y Pablo dice, y estando convencido de esto, sé que permaneceré, sí, y permaneceré con todos vosotros. ¿Por qué quería Pablo entonces más tiempo? Para seguir edificando la iglesia. Esa es una verdad gloriosa. Los creyentes debemos de edificarnos unos a otros. Yo le decía, oye, a mi hermano, que tan amablemente fue a recogerme y me trajo para acá. Veníamos platicando en el camino. Y yo le decía al hermano que nosotros, y esto todo pasó, lo sabe, cuando vamos a otra iglesia a predicar, sabemos que vamos a aprender muchas cosas. Uno solo se sienta y mira la iglesia, mira cómo sirve, mira cómo cantan, mira todas esas cosas. Y en la relación personal con cada pastor y con cada líder, uno algo rescata. El predicador que viene a una iglesia y que piensa que él es la última Coca-Cola en el desierto está mal, hermano. Muy mal. Porque Pablo también ha dicho a los filipenses, en Romanos les dice que él quiere llegar a Roma para que él transmitirles algún don y que ellos también a él le transmitan un don. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Aquí esto no se trata solamente de que yo enseño y ustedes aprenden. Mi don es este. El don de los pastores es este, enseñar. Pero no son los únicos dones que hay en la iglesia. Hay una diversidad de dones en la iglesia, en las cuales todos nos edificamos unos a otros con esos dones. De repente su don es orar y usted puede acercarse al pastor y decirle, pastor, aunque usted no me lo ha pedido, he estado orando sobre todo este mes he dado mucho, porque usted siempre ora, pero este mes no sé por qué tanta insistencia. Y usted dice, wow, este mes ha sido el más difícil. ¿Qué hizo esa hermanita o ese hermano? Bendecirlo. Pablo eso quería, estando convencido de esto, que permaneceré. Sí, dice, y lo hiciste, y permaneceré con todos vosotros. Él estaba escribiendo esto, su trabajo era fructífero.
Él tenía esa firme convicción. Y utiliza ese pronombre en plural, en segunda persona, al decir, estoy convencido de esto. Y con esa firmeza sé que permaneceré, sí, y permaneceré con todos vosotros. Debemos servir para el progreso espiritual de la iglesia, no para nuestros intereses. Y lo dice así. Pablo, miren lo que dice ahí en el versículo 24. Sin embargo, continúa: la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, el 25, que sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. ¿Qué quería Pablo? El progreso de la fe de ellos. ¿Qué quería Pablo? El progreso de la fe de ellos. La fe se fortalece, hermano. La fe crece en el sentido del conocimiento de Dios. Nosotros no hemos conocido ni la décima parte de la grandeza de Dios. Pero hoy estoy enfocado en ese gozo. Tu gozo debe crecer. Un gozo inefable. Y aquí se recalca esto, un progreso espiritual. ¿Cómo sé que es un progreso espiritual? Porque habla de gozo y de fe. ¿Se recuerda usted de la famosa secta Pare de Sufrir? Y algunos sarcásticos dicen: los únicos que pararon de sufrir eran los líderes por las cantidades de dinero que tenían. Pero, por favor, si sufrir es parte de la vida cristiana sobre todo. Pero toda mujer que da a luz un hijo tiene que sufrir. Yo no sufrí, hermano, porque me pusieron una inyección. Esa es otra cosa. Pero de todas maneras sufrió parte de eso. Los dolores de parto, del embarazo. Pero no solo eso, porque las madres no solo sufren a la hora del parto. Y creo que estoy convencido que toda mujer sabe que el dolor más difícil que vive es en el momento del parto. Pero si usted analiza la crianza de sus hijos, luego vienen dolores todavía más profundos que no son físicos, que causan grandes preocupaciones, sobre todo cuando los hijos no se están portando bien y están grandes, o una enfermedad crónica de un niño. Es decir, el creyente ha perdido la capacidad en esta generación de sufrir por Cristo. Y nosotros, hermano, tenemos que entenderlo. Es importante entender que debemos de progresar en nuestro gozo para lograr soportar todo tipo de situaciones. Porque esa es la vida cristiana. Lamento decirle que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? ¿Dónde está? Usted tiene que ver ese versículo para usted. Pero hermano, es que yo sufro en mi casa. Pues es que ahí comienzan los sufrimientos, en su casa. Y luego termino leyéndole esto, o empiezo a terminar, el 26, para que su profunda satisfacción por mí, dice Pablo, para que su profunda, le está hablando a la carta de Filipenses, por mí, abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Yo quiero que abunde en ustedes esto, pero que abunde en Cristo, satisfacción, para que ese anhelo de Pablo, o ese anhelo bíblico de Pablo, lo llevara a cabo. Esto fortalecería a la iglesia. Ellos, de hecho, estarían más agradecidos aún con Cristo Jesús. Le darían gloria a Él, y lo estaban haciendo por las misericordias de Dios derramadas sobre Pablo, alabándolo especialmente por haberles traído de nuevo a su querido amigo, que aquí no lo mencioné. Porque Pablo, ellos le habían enviado a uno de los líderes de la iglesia a que les llevara una ofrenda. Ellos les habían enviado a Epafrodito, y Epafrodito, hermano, a pie tenía que recorrer la distancia entre Chicago y Nueva York, para que lo entiendan.
caminando 12 horas diarias. No vaya a pensar que habían un McDonald's para pasar a comprar papas, un Starbucks para agarrar un café. Habían peligros. Y ese hombre al llegar a la casa se enfermó y estuvo a punto de morir. Y Pablo les envía de regreso a Epafrodito. Estoy concluyendo, hermano. Pablo nos modela el gozo de aquellos que viven para Cristo. Esto es innegable. Y Pablo nos enseña que estas tres realidades que te llevan a tener ese gozo para vivir continuamente en Cristo, tiene que ver con dar ese fruto, con dedicarte al Evangelio y con el hecho de discipular a otros. La mayor debilidad de la iglesia hoy es que los creyentes, miembros de las iglesias, no tienen discípulos, no hacen discípulos y la tarea se la dejan a los pastores. Pero Jesús nos da este mandamiento y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Bueno, el versículo sigue. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Cómo estás viviendo? ¿Hay gozo en tu vida? Pastor, con todo respeto, ¿hay gozo en tu ministerio? Aun cuando la situación está mal, porque tenemos momentos malos. Todas las iglesias, hermano, todas las iglesias tienen momentos difíciles. El pastor algunas veces se convierte en un bombero. Está llegando a su casa a descansar cuando una llamada, pastor. Y algunas llamadas son de esta naturaleza, pastor, el caso se me descompuso, ¿me puede venir a traer? Y el pastor se levanta y se va. Y algunas veces el pastor tal vez está sentado comiendo con su esposa. Pastor, me agarró la migra. Tantas cosas que debemos servir, pero también debemos servir bíblicamente. No dejes a tu pastor solo en esta batalla, hermano. Anímalo, hermano. Ora por él. Anímalo. ¿Cómo lo puedes animar? Con tu asistencia a la iglesia constante. Está invitando a otros, discipulando a aquellos que en la iglesia están débiles. Porque servir a Cristo es servir a la iglesia. Y servir a Cristo es servir al mundo, es proclamar el Evangelio. Y servir a tu esposo, a tu cónyuge, a tus hijos es también servir a Cristo. Pero hazlo con este elemento, con gozo. Tu recompensa ya fue dada. Dios te ha salvado en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por la obra gloriosa que tú has hecho en tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos cuando nos alejamos de tu palabra. Nos olvidamos, Señor, que toda la fuente de vida eres tú, que eres nuestra vida eterna, que eres nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo, que eres quien nutre nuestra fe. Señor, yo te pido esta mañana por aquellos que están en este lugar que no te conocen, Señor, que han escuchado hoy algunos aspectos del Evangelio. Trae arrepentimiento a sus vidas. Señor, tráelos tú con tu poder de ese mundo de los muertos y dales vida, si es tu voluntad. Y aquellos que están débiles, tal vez desanimados, tal vez en depresión, tal vez confundidos, dales ese gozo, Señor. Y ayúdanos a glorificarte mientras vivimos nuestra vida aquí en la tierra. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor.
Gracias. Amén, hermanos. Realmente cuán necesaria es la palabra de Dios para alentarnos, para exhortarnos. Los apóstoles conocían de tal manera a Cristo y su gloria que para ellos aún sufrir por causa de Cristo lo consideraban un privilegio tremendo. Y el gozo que ellos tenían aún en medio de las pruebas era algo indescriptible, como se nos ha compartido ahora de Pablo. Y al ver este pasaje también meditaba en cómo Pablo estaba consciente, primeramente la gloria de Cristo, la persona de Cristo era lo que a él lo atraía, pero cómo a la vez él estaba tan consciente de su vida, de su temporalidad acá, de que nuestra estancia en el cuerpo, somos cuerpo también, no me malinterpreten, no piensen que nosotros somos como un espíritu viviendo solamente en un cuerpo. Ser humano significa tener alma y cuerpo, pero este cuerpo es temporal hasta que resucitemos con un nuevo cuerpo. Y él entendía que su cuerpo, que aún a Cristo él quería glorificar con su cuerpo, y aún estando en la cárcel, que Cristo quería que Cristo sea magnificado, y si era liberado, como él tuvo esa confianza, era para que al ministrar a los santos, él sea un instrumento también para la gloria de Cristo. Que Dios nos ayude. Gracias, Pastora Chila, por la predicación. Y les invito a ponerse en pie, invito a los músicos para entonar un canto que complementa el mensaje, donde se nos recuerda que nuestro valor no es por lo que tenemos, no es por lo que hacemos en nosotros mismos, y que Cristo es nuestro Redentor, Él es nuestro gozo. Y ahí viene la pregunta, hermanos, ¿realmente es Cristo quien cautiva nuestro corazón, su gloria? Cuando vemos a Cristo, y no que nos salimos del cuerpo, sino al verle en las Escrituras y con la convicción que tenemos del Espíritu Santo, es Cristo realmente nuestro motivo de vivir. Qué tremendo tener un motivo de vivir. Qué pena tener un motivo de vivir temporal, pasajero, ¿verdad? Pero qué precioso, qué distinto cuando hay un motivo de vivir eterno y glorioso, que es Dios, en la persona de Cristo. Y puede estar nuestros ojos puestos realmente en Cristo, hermanos, y gozarnos en Él. Cuando cantábamos, yo miraba por momentos a algunos de ustedes y se podía ver en varios cantándole al Señor y agradecidos al Señor. Pero siempre es nuestra preocupación como pastores que todos tengan la genuina salvación y experimenten el gozo que hay en Cristo. Ese era el motivo del ministerio de Pablo, hacer conocer a Cristo en su gloria, en su grandeza. Entonces entonemos este canto.